Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 28. El saqueo de Susa. Christian Bernardino. Akuno no. Draubear 89. Probablemente, Shirou no tiene ninguna posibilidad contra Iskandar. Una cánica de realidad es normalmente la materialización del alma de quien la genera. Cuando dos criaturas, normalmente dos seres poderosos lejos de los débiles humanos, usan Reality Marbles entre sí, la Reality Marble más poderosa suplanta a la otra. Es un cañón. Sin embargo, Iskandar no tiene una esfera de realidad estándar, la suya es la emanación misma de la fe colectiva de su ejército. Claro, Shirou tiene una fuerza de voluntad inhumana, que excede con creces la voluntad de cualquier humano común, pero ni siquiera él puede luchar contra la voluntad colectiva del ejército de Iskandar. Misaka Phoenix. No, Shirou derrotó a un fragmento de la conciencia de Lancelot, no al verdadero dios maligno. Rebanada centinela. Dios maligno. No, descienden a nuestro mundo para tomar forma. Un dios que se manifiesta parcialmente no es herético. Iskandar y Gilgamesh. Simplemente estaba cansado de explicar su relación una y otra vez. Amigo no está tan mal. Uno puede ser amigo de otro sin que los dos sean iguales. Lancelot y Shirou. Eso es exactamente. Quería ser una pelea épica. Nota del autor. Hurra, por primera vez en 2 semanas, tengo algo de tiempo para escribir. Las citas de Asurbanipal en este capítulo están inspiradas en una tablilla de arcilla encontrada en Nínive en 1854 por Henry Austin Layard. El saqueo de Susa. Con los ojos cerrados, Ishtar estaba soñando. No fue un sueño placentero, todo lo contrario. Estaba cayendo en una nada borrosa donde se contorsionaban formas coloreadas. Resuena una voz cruel y arrogante que la diosa ya había escuchado, pero hace mucho tiempo y la señora del cielo no pudo ponerle rostro a esa voz. El hombre enunció cruelmente los términos de un triunfo despiadado, un desprecio abismal tanto por los hombres como por los dioses. Susa, la gran ciudad santa, morada de sus dioses, asiento de sus misterios, conquistí. Entré en sus palacios, abrí sus tesoros donde se acumulaban plata y oro, bienes y riquezas, los tesoros de Sumer, Akkad, y Babilonia que los antiguos reyes de Elam habían saqueado y llevado. Destruí el Sigurat de Susa. Destrocé sus brillantes cuernos de cobre. Reduje a la nada los templos de Elam. Sus bienes y diosas esparcí a los vientos. Las tumbas de a sus reyes antiguos y recientes devasté, expuse al sol, y llevé sus huesos hacia la tierra de Asur. Devasté las provincias de Elam y en sus tierras sembré sal. Las terribles palabras cruzaron un abismo de 2500 años de historia y sellaron la pesadilla de Ishtar. Las nieblas de colores se condensaron en un paisaje de devastación, inmaterial e impotente. La señora del cielo flotaba entre un cielo oscurecido por el humo de las hogueras y una tierra devastada, iluminada por ciudades y pueblos en llamas. Estaba reviviendo la caída de Elam. Este antiguo país evocado en la Biblia había florecido en el sureste de Babilonia, en el actual Irán. Las relaciones entre los elamitas y los caldeos habían sido complicadas por decirlo menos. En ciertas épocas los babilonios habían estado en guerra con los elamitas, en otras ocasiones habían comerciado con ellos. Incluso había existido una dinastía de reyes elamitas que habían reinado sobre Babilonia y no habían sido tiranos. Sin embargo, una cosa era segura: los intercambios culturales habían sido fructíferos. Los elamitas habían adoptado la escritura cuneiforme, la arquitectura mesopotámica e incluso los dioses de sus vecinos. El problema era que Caldea no se limitaba a Babilonia, una ciudad-estado relativamente pacífica. Los asirios fueron conquistadores sangrientos. La manera en que los grandes reyes de Asiria regularon su política exterior fue simple: la brutal conquista de naciones civilizadas como Babilonia o Egipto y el exterminio de poblaciones bárbaras como los elamitas, seminómadas. La política interna era casi igual de simple. La menor desobediencia era castigada con una feroz represión. Las violentas guerras entre Asiria y Elam terminaron con la toma de Susa en el año 648 antes de la era común.
La voz se reanudó, y esta vez la diosa de Venus reconoció al arrogante orador, Asurbanipal, rey de Asiria, rey de Sumer y Akkad, rey de las tierras, uno humildemente autoproclamado rey de los 4 rincones del mundo y rey del universo, el destructor de la civilización elamita. Abrí sus cámaras de tesoros, que habían sido amontonados con plata, oro, bienes y posesiones que habían sido reunidas y poseídas por los antiguos reyes de Elam hasta los reyes de la época, y en las que ningún enemigo, excepto yo mismo, había puesto las manos. Las saqué para contarlas como botín. Mientras el cruel tirano hablaba, Ishtar vio el saqueo de Susa. Los asirios habían arrasado la ciudad conquistada como una nube de ratas, incendiando las casas, rompiendo las puertas de los almacenes, vaciando los silos de grano y encadenando a los hombres robustos para convertirlos en esclavos. En cuanto a lo que les hicieron a las mujeres, era mejor no hablar de eso. Destruí la torre de Susa, construida con ladrillos vidriados de azul. Detrás de los soldados venía un ejército de trabajadores con sus herramientas. Atacaron el gran sigurat de Susa, golpeando los ladrillos cocidos con sus picos, y haciendo rodar los bloques debajo de las paredes. Estos abusos fueron mucho más allá del simple saqueo. No se trataba solo de saquear y matar, sino de asesinar la memoria del pueblo de Elam, borrar todo rastro de la existencia de este pueblo, de condenar a los elamitas al olvido. Tomé todo para Siria, los dioses y diosas con su ajuar, sus posesiones, sus materiales, así como sus sacerdotes. Tomé para Siria 32 estatuas reales, de oro, plata, bronce y mármol. La diosa del amor y la guerra apretó los dientes con ira impotente, obligada a revivir un trauma que la había perseguido durante milenios. A menudo se pensaba, y erróneamente, que los dioses no tenían nada que temer de los mortales. Por supuesto, los humanos débiles tenían pocas posibilidades de dañar a un dios, aparte de los campeones, por supuesto, excepto que la influencia de un dios, su poder y su resplandor en el mundo de los vivos, eran puntos débiles que podían ser atacados incluso por simples mortales. Ante los ojos de Ishtar, los asirios destrozaron las puertas de su gran templo. La voz despiadada de Asurbanipal siguió celebrando su triunfo. Envié lejos a los genios, hombres y mujeres, que guardaban los templos, tantos como había. Arranqué el búfalo feroz que adornaba las grandes puertas. Destruí los templos de Elam. Conté como fantasmas a sus dioses y a sus diosas. En cuanto a sus arboledas prohibidas, en las que no se permitía la entrada a ningún extranjero y de las que no podían ni siquiera cruzar la frontera, entraron mis soldados, vieron los misterios y les prendieron fuego. Yo destruí, devasté y expuse a la luz del día las tumbas de sus reyes, viejos y nuevos. Tomé los huesos para Siria. Obligué a sus sombras a no encontrar nunca descanso. Los privé de ofrendas de comida y bebida. 2. Devasté las provincias de Elam durante un mes y 25 días. Ahora bien, las estatuas sagradas de un dios son conductos a través de los cuales ejerce su poder. Al matar a sus fieles, deportar a sus sacerdotisas y prostitutas sagradas y, sobre todo, al sacar la representación de Ishtar de su bosque prohibido, Asurbanipal había debilitado profundamente a la diosa de Venus. Con lágrimas en los ojos, Ishtar observó la muerte de una civilización que fue barrida por la voz altiva de Asurbanipal, saboreando su triunfo. Estuve barriendo Elam en su totalidad durante un buen mes. Expulsé de sus campos las palabras del humano, el pisoteo del ganado grande y pequeño, y el agradable canto del segador. Dejé los campos de los países de Elam. A los onagros, gácelas y todas las razas de animales de la llanura, como si estuvieran en un prado. Adolf Hitler, Stalin o Mao Zedong tenían un, esperemos, récord imbatible de víctimas, pero habían vivido en la era del tren y el teléfono. Habían dominado enormes territorios y las ciudades densamente pobladas del siglo XX. Los tiranos asirios habían conquistado su imperio a la velocidad del paso humano y no tenían nada más sofisticado que la espada, la flecha y el carro de guerra para masacrar a sus enemigos. Sin embargo, en 2 siglos de conquista y represión, a los asirios se les atribuyeron 3 millones de muertes. Comparado con la población humana de la época, fue un genocidio de una escala sin precedentes. 3. Incluso los dioses finalmente se sintieron conmovidos ante tanta barbarie.
Ishtar, el sembrador de discordia, inspiró la revuelta al gobernador de Babilonia, el acadio Nabopolassar. Proclamándose rey de Babilonia y haciendo alianza con los medos, avanzó hacia Nínive. La crueldad despiadada de los asirios se volvió contra ellos. Ningún pueblo de su imperio acudió en su ayuda y nadie lloró cuando Nínive fue ofrecida a las llamas, su población masacrada, caso casi único en la historia de la humanidad. Nínive no fue saqueada por los vencedores. Fue destruido con todos sus tesoros. En un acto de puro odio, todo fue destruido por el fuego. Para los arqueólogos, fue una oportunidad. En lugar de estar esparcidas entre los ganadores, las tablillas de arcilla de la biblioteca de Asurbanipal sobrevivieron al incendio y esperaron 2500 años para ser redescubiertas. Pero el gran imperio de Asiria había dejado de existir, los asirios nunca volverían a tener un papel activo en la historia y Nínive nunca sería reconstruida. La arrogancia de un hombre había destruido dos naciones. Los elamitas cautivos fueron liberados, las estatuas de los dioses fueron devueltas a los sacerdotes y el hijo de Nabopolassar, el famoso Nabucodonosor II, hizo reconstruir el templo de Ishtar en Susa. El tirano fue derrotado. Se podría pensar que la crisis había pasado, pero Caldea existía desde hacía milenios con dos centros de civilización. Con la desaparición de Asiria, uno de ellos dejó de existir. A pesar de sus éxitos iniciales, el imperio neobabilónico fundado por Nabopolassar era débil e inestable. 35 años después, Ciro el Grande, rey de Persia, invadió Babilonia poniendo fin a la independencia de la civilización caldea. La religión mesopotámica decayó, y cuando la escritura cuneiforme fue olvidada, 5 siglos después, el nombre mismo de los dioses de Babilonia cayó en el olvido. Ishtar se despertó sobresaltada. Sentada a su lado, Shirou tomó sus manos para evitar que se lastimara con sus gestos convulsivos. Rin, soy yo, Shirou, estás a salvo, cálmate. Con el corazón latiendo tan rápido como un caballo al galope, Ishtar mira a su alrededor y descubre una habitación de hospital anónima. ¿Dónde estoy? Aún en Las Vegas. Ereshkigal eligió tratarte aquí en lugar de llevarte de regreso a Tokio. ¿Tratarme? Con su mente todavía en la niebla y oprimida por el recuerdo de la caída de Susa, Ishtar no podía recordar lo que había sucedido. ¿No te acuerdas? Ayer nos enfrentamos a Gilgamesh, Iskandar y Lancelot. Oh. Ishtar frunció el ceño. Ella realmente no podía recordarlo. ¿Qué diablos pasó? Pensé que me lo ibas a decir. Gilgamesh usó algún tipo de tableta Y. Y comenzaste a gritar. La diosa de Venus tragó, el recuerdo acababa de regresar a ella. Dingir, Gilgamesh había usado Dingir con ella, esta pesadilla era el castigo que el rey de Uruk le había infligido. Mientras reflexionaba, Shirou la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Y ahora estás bien? Shirou, soy una diosa que gobierna el cielo, nada puede destruirme permanentemente. El pelirrojo rió nerviosamente rascándose la nuca. Él dudó. Tenía preguntas pero no sabía cómo hablar de ellas. Ishtar sonrió, divertida. ¿Qué pasa, idiota? Solo quiero saber si estás bien. Y no me digas que eres una diosa invencible. Estás tan pálida. ¿Estás segura de que estás bien? Por un momento, Ishtar quiso contarle el contenido de sus pesadillas, pero Shirou era solo un humano, la estúpida pelirroja nunca pudo entender los tormentos de una diosa. Ella prefirió mentir. Cruzando los brazos sobre el pecho, lanzó un suspiro exagerado. Soñé que Gilgamesh estaba usando las puertas de Babilonia para bombardearme con grabadoras de discos Blu-ray y despertadores que hacían sonar el despertador a las 5 de la mañana. 5 horas. ¿Te das cuenta? Esto es una tortura. Cuando Shirou giró la cabeza para ocultar una sonrisa divertida, Ishtar fingió estar ofendida. Nada divertía más a la diosa que una discusión con este mortal específico, cuando ella lo volvía loco, Ishtar realmente se sentía viva. Los ecos de la disputa despertaron sobresaltados a los enfermos y heridos, e hicieron huir a las enfermeras y pacientes más devotos. Ishtar era la papi más insoportable de todos los universos conocidos, tenía más de 5000 años de experiencia en este campo. Mucho más allá, en Japón, el sol ya había desaparecido detrás de los rascacielos de Tokio y las sombras se alargaban.
A última hora de la tarde, Atenea estaba ocupada en su actividad favorita. De pie sobre una aguja de metal en lo alto de un edificio alto, el viento sacudía su ropa y su cabello, pero la pequeña diosa permaneció impasible, inmóvil. Sus ojos se volvieron hacia la Academia Jounan. Sin pestañear, siguió los más mínimos movimientos de su presa, el joven Godou Kusanagi. Sin embargo, algo perturbó su concentración inhumana. Como era de esperar, se volvió hacia tres mujeres jóvenes que acababan de aparecer en el tejado del edificio contiguo. Dos de ellos le eran desconocidos, pero la diosa de la sabiduría sintió en los dos desconocidos un poder de origen divino, un poder capaz de rivalizar con el poder divino de la hija de Zeus. En cuanto a la tercera, parecía una adorable niña rubia de una docena de años. Atenea la reconoció inmediatamente y la saludó asintiendo. Reina Ginebra. La divina ancestro levantó la parte inferior de su vestido victoriano y se inclinó con gracia. Esta Ginebra saluda a la noble hija del divino tesoro del cielo, el crónido Zeus. Atena encontró apropiado el saludo y asintió nuevamente. Aunque Ginebra no era una deidad, todavía tenía un alto rango entre los divinos ancestros, y su cortesía merecía una respuesta. Aunque me estás molestando en una tarea importante, reconozco tu presencia, Reina Ginebra, y te permito hablar conmigo siempre y cuando no abuses de mi tiempo. Ve al grano, ¿qué quieres de Atenea, la reina de la noche? Ginebra volvió a inclinarse. Primero deja que Ginebra te presente a sus aliados. Con un gesto de su mano, la adorable niña señaló a una mujer con cabello blanco como la nieve que contrastaba fuertemente con su piel bañada por el sol, extrañamente marcada con tatuajes blancos similares a PCB. Esta Ginebra te presenta a Altera, el enviado de Cefar. El divino ancestro luego se volvió hacia un adolescente mayor con cabello rubio sobre una gruesa alfombra y hermosos ojos morados. Y esta bella dama no es otra que la heroína francesa Juana de Arco. Habiendo participado en una reunión del Comité de Compilación de Historia donde Cefar había sido el tema principal de discusión, Atena comprendió de inmediato que los aliados de Ginebra eran los Servants provenientes de la Moncel de la que se había hablado mucho recientemente. Ella permaneció silenciosa e impasible, esperando la continuación. La reina bruja de Bretaña vaciló un momento y luego volvió a hablar. Humildemente, la doncella del rey que se manifiesta en el fin del mundo solicita la sabiduría de la divina Atenea. ¿Y cuál es tu pregunta, Reina Ginebra? ¿Es cierto que sabes dónde está mi rey? Hubo un momento de silencio, apenas perturbado por el viento que hacía bailar el cabello plateado de Atenea. Después de un largo minuto, la diosa de la sabiduría finalmente responde. Eso es verdad. La hija de Zeus no explicó cómo había aprendido este secreto tan bien guardado. No era normal que la más sabia de las diosas griegas supiera lo que solo sabían unos pocos iniciados. En cuanto a los secretos susurrados en los lugares más oscuros, fueron escuchados por la reina de la noche. De hecho, no tenía sentido ocultarle nada a la diosa que gobierna la mujer sabiduría, la memoria del vacío le reveló todo el conocimiento, todos los secretos del mundo. En todo el Campioniverse, no había ninguna fuente de conocimiento y sabiduría mejor informada que la diosa Atenea. Conmovida, Ginebra se levantó adorablemente antes de juntar las manos en un gesto de súplica. Divina protectora de las artes y la razón, por favor ten piedad de esta humilde Ginebra. En esta encarnación como en las dos anteriores, el propósito de mi vida fue despertar a mi noble señor de su largo sueño. Por favor, muéstrame el lugar de descanso de mi rey. Hubo un breve momento de silencio. Ansiosa y preocupada, Ginebra no se atrevió a apartar la mirada de Atenea, como si temiera que la diosa desapareciera en cualquier instante. Probablemente puedo decirte la posición de Avalón, admitió finalmente la diosa niña. Reina Ginebra, como todas tus predecesoras, no buscaste la maravillosa isla en el lugar correcto. Cuenta la leyenda que es una isla errante, no es falso. Pero no está sobre ni debajo de ninguna de las mares de este mundo. Atenea levantó un dedo hacia el cielo. Por reflejo, Ginebra, Juana de Arco e incluso la impasible Altera miraron hacia arriba, casi esperando ver la legendaria tumba del rey Arturo flotando en el aire, pero solo vieron el cielo azul y algunas nubes perezosas. Avalón es un asteroide en órbita geoestacionaria sobre Japón.
Ninguna magia, ninguna tecnología puede revelar su presencia porque Avalon está velado por nieblas místicas que lo ocultan a los ojos de todos. Mientras las tres mujeres todavía estaban atónitas por la revelación que les acababan de dar, Atenea volvió a hablar. «Puedo llevarte a Avalon». Ginebra aplaudió de alegría. «Gracias». Atenea negó con la cabeza. «Solo que no te servirá de nada. El rey Arturo está dormido y no se despierta, ni siquiera por ti, la reina Ginebra». Toda alegría desapareció en los ojos de la reina de los divinos ancestros, reemplazada por dolor y duda. «Incluso para mí». «¿Qué quieres decir?» «El rey Delfín solo despertará cuando se cumplan las condiciones de su despertar». «¿Y cuáles son esas condiciones, divina Atenea?», preguntó Juan hablando por primera vez. «El propósito del rey Delfín es el exterminio de los campeones», respondió el adorable adolescente de cabello plateado. «El rey Arturo despertará de su largo sueño cuando el número de reyes demonio que vagan por la tierra sea demasiado alto. No sé el número de hijos ilegítimos de Epimeteo necesarios para su despertar, sin embargo, una cosa es segura. Con la muerte del duque Sasa de Hanstal-Boban, el tiempo del despertar del rey Delfín se ha alejado y no se ha acercado». Inicialmente en estado de shock, Ginebra permaneció con la boca abierta, negándose a creer lo que la diosa griega había revelado. Pero Atenea no tenía motivos para mentir. Además, durante 3 reencarnaciones, Ginebra había buscado a su rey y nunca había descubierto un rastro que condujera a Arturo. También estaba lo que el príncipe negro Alec había dicho durante su último enfrentamiento. La inglesa campeona había sugerido que su búsqueda, el propósito mismo de la existencia de Ginebra, era en vano. Si Arturo había decidido dormir hasta que se cumplieran las condiciones de su despertar, entonces esta Ginebra buscando encontrar y despertar a su rey era una vergüenza para Arturo. La desesperación reemplazó la sorpresa en los ojos de la bruja de Bretaña mientras se llevaba una mano a la boca para contener un grito. A pesar de que Jeanne intentó consolarla, Ginebra comenzó a llorar. Toda su existencia era una mentira. Ella no era la devota sirvienta del rey Arturo. Solo una molestia para su rey. Altera miró a Atena y sacudió la cabeza, mostrando emoción por primera vez. «Esto es inaceptable». Atenea asintió. «Sé cómo despertar al rey Arturo. El poder combinado de 3 dioses de acero podría obligarlo a despertar. Sin embargo, solo he absorbido el poder del dios héroe Perseo, o Mitra, si prefieres su nombre real. Pero si me ayudas a tomar el poder de otros 2 dioses del acero, podría liberar al rey Delfín de su sueño eterno». Altera respiró por un momento la propuesta de la pequeña diosa. El azote de Dios no era ingenuo, y ella entendió fácilmente que la diosa griega los estaba ayudando solo porque convenía a sus propios propósitos. Y a cambio, cuando despierte al rey que se manifieste en el fin del mundo, lo mataré y absorberé su poder. Debes darme tu palabra de no interferir. ¿Por qué? No tengo que responder esa pregunta, dijo Atena sin mostrar ninguna emoción. Pero su mirada había vuelto a Godou Kusanagi, su presa. Lo que el rey Arturo haría con los otros reyes diablo no importaría. Pero nadie tenía derecho a negarle los derechos a su querida presa. Episodio especial de Nochevieja. Tu primera lección de idioma sumerio. Con Ereshkigal. Ereshkigal tosió más para ocultar su vergüenza que para aclarar su voz. Giró su capa y señaló a su clase. Akuno Kishinami, Godou Kusanagi y el Aren Campione, Erika Blandellei, Yuri Marilla, Liliana Kranjikari en Seisuin. Agradece que una diosa de mi rango se digne sermonearte. La diosa del inframundo estaba detrás del escritorio de un profesor en un salón de clases de la Academia Hounan. Sus alumnos estaban sentados en mesas vacías. Excepto que la mayoría de las chicas rodearon a Godou, solo Akuno y Yuri se habían sentado en la distancia. Godou se levantó y sonrió cortésmente. Estoy contento con esta propuesta. Mi padre, mi madre y mi abuelo son arqueólogos. Me alegra mucho cuando me cuentan la vida de los pueblos antiguos. Sin embargo, dudo que alguno de ellos pueda presumir de tener una diosa como maestra. Gracias. Eres se sonrojó violentamente y giró la cabeza, ocultando su confusión bajo una fingida indiferencia. Es el papel de una diosa enseñar a los mortales.
tosió de nuevo y rápidamente sacó sus notas para tener tiempo de recuperar la calma. Así que, en primer lugar, los sumerios llaman a la lengua sumeria Mkianjir-Ra, es decir, lengua de Kinjir. Kinjir, el país natal, es el nombre común de lo que los historiadores llaman Sumeria. En la pizarra detrás de ella, Ere dibujó rápidamente un mapa del Irak moderno y el Golfo Pérsico. Los sumerios aparecen en el cuarto milenio antes de la era común, llegan desde el mar y se asientan en las costas. El hecho de que sus ciudades estén ahora bien tierra adentro es el resultado de los sedimentos depositados por los ríos Tigris y Éufrates, que hicieron retroceder a los mares desde esta época antigua. A menudo se olvida, pero los sumerios también han poblado las costas de Arabia, especialmente las islas. Godou levantó la mano. Dios Ereshkigal, ¿de dónde vinieron los sumerios? Buena pregunta, en realidad no lo sabemos. El idioma sumerio es un idioma aislado. No está relacionado con ningún idioma conocido. Sin embargo, existen algunas similitudes con el chino. En los años 1920 y 1930, una teoría era que los sumerios procedían de China, pero descubrimientos recientes en arqueología y genética han demostrado que el cultivo del trigo y la fabricación de bonzo aparecieron en Oriente Medio y luego se extendieron a China, y a Europa y al norte de África, y no al revés. Ahora se supone que los sumerios procedían del Valle del Indo. Ereshkigal volvió a mirar sus cartas. La lengua sumeria es una lengua conocida como aglutinante, lo que significa que para crear una palabra compleja, se crea una palabra más larga asociando palabras simples. Afortunadamente, las palabras en sumeria son cortas, intente escribir oraciones largas en tabletas de barro seco. La mayoría de las palabras sumerias simples tienen una o dos sílabas. Se volvió hacia la pizarra y escribió lo que iba a ser una palabra cuneiforme. Esta palabra se pronuncia Lu, que significa hombre. Ahora, dibujó un segundo signo. Allí escribí Gal jefe. Al asociarlos obtenemos Lugal, es decir rey. El vocabulario sumerio es limitado, pero con un poco de imaginación se pueden crear términos complejos. Así, Ur-Sak significa héroe y se puede dividir en hombre más cabeza, un líder. Lógico, ¿no? A veces el lenguaje sumerio puede ser muy divertido. ¿Sabes cómo se dice dormitorio? En sumerio, es Kinu, literalmente el lugar donde uno yace. Al parecer, los sumerios se hacían pocas ilusiones sobre los elogios de sus esposas sobre sus actuaciones en la cama. Hubo algunas risas entre las chicas, pero Godou se sonrojó. A diferencia de la lengua egipcia, que servía principalmente para alabar a los dioses, el primer escriba sumerio contaba el ganado. Por lo tanto, la lengua sumeria es mucho más rica en palabras que denotan objetos concretos que en ideas. De hecho, usábamos el prefijo nam delante de una palabra que denotaba un objeto físico para denotar una idea asociada. Por ejemplo, Lugal, Reyinan Lugal, real. Odinkir Dios y Namdinkir divinidad. La diosa del inframundo escribió una serie de signos cuneiformes en la pizarra. Aquí hay una frase en sumerio. Escribí Lugalet Unmudu, literalmente rey. Casa. Construida, o el rey construyó una casa. Ereshkigal distraídamente golpeó la tiza en la pizarra para atraer la atención de sus alumnos. Habrás notado que Lugalet Unmu formaba una sola palabra, se llama cadena nominal, una palabra formada por varios elementos. Como dije antes, el sumerio es una lengua aglutinante. Hay 6 elementos en una cadena nominal, colocada de izquierda a derecha. Primero el nombre central, aquí Lugal, el adjetivo, el genitivo, el sufijo pronominal, el signo plural, y por último la terminación de declinación. Escribió otra palabra formada por varios signos cuneiformes. Estas palabras se leen Urueyela, que significa en las grandes ciudades. Ere escribió otra palabra. Eso se puede leer Uruey en Lila, Alaska, que se traduce como en la gran ciudad de Enlil. Preguntas. La caballero croata levantó la mano. Dios Ereshkigal, dijiste que el sumerio es una lengua de declinación, como el alemán y el latín. La reina del inframundo asintió. Exactamente, dependiendo de si la cadena nominal es el sujeto de la oración, a dónde vas o de qué estás hablando, el final cambiará. Hay 10 finales, en realidad 9. El final absoluto simplemente no suma cualquier terminación, de ahí el nombre.
Es un poco complicado al principio, pero no más que la conjugación en otros idiomas. Además, los verbos sumerios no se conjugan. Tampoco hay tiempo. Si el evento no necesita una indicación de tiempo, no ponemos ninguno. De lo contrario, añadimos ayer para un pasado indefinido, o un mañana para el futuro. Cuando se trata de situar acontecimientos más lejanos, el sumerio se vuelve muy poético. Por ejemplo, Ekalamaka Ninda Waba se traduce como cuando el pan se probó por primera vez en el santuario sagrado de la tierra. Para evocar la misma idea, también se puede decir Imurina Kalamka Nintabakaba, que se traduce como cuando se encendieron los hornos, por primera vez. De su principio de los tiempos. Pero hay otras formas de hablar de los tiempos mitológicos. Los escribas de Sumer han mostrado mucha imaginación para escribir textos poéticos. Godot estaba interesado en esto. ¿Y cómo empieza el mundo para los sumerios? A Gilgamesh le encanta contarlo. Ankita Vadavara Abaki Antavadasurava. Respondió Ereshkigal. ¿Qué significa eso? Cuando los cielos se separaron de la tierra. Cuando la tierra se separó de los cielos, nunca olvides que Gilgamesh tiene Ea, la espada de la ruptura, el arma que fue utilizada para lograr esta separación, lo que significa que él podemos usarlo para devolver al mundo al caos primordial. Esto trajo el silencio al aula. Ere sonrió. Para entender o escribir en sumerio hay que ser imaginativo. No es un lenguaje rígido, y es su cualidad más alta. Recuerda, el idioma en el que piensas determina cómo piensas. Esta es tu grilla de lectura para entender el mundo a tu alrededor. Los poetas y científicos continuaron usando el sumerio durante 21 siglos después de que los campesinos lo abandonaran. ¿No es esto una prueba de que este idioma tiene grandes cualidades? Les deseo un feliz año nuevo 2023. Las tierras es el apodo que le dieron los babilonios a su país, lo que llamamos Babilonia. Mesopotamia, o el país entre los dos ríos, es una deformación griega de este término. 2. Los mesopotámicos no creían que la calidad de la vida de una persona muerta en el más allá dependiera de sus acciones durante su vida. No hay condenación para los malos, ni cielo para los buenos. Un muerto con una tumba tendrá un hogar en el otro mundo. El difunto que haya recibido mobiliario funerario y estatuillas de sirvientes tendrá su equivalente. Por el contrario, un muerto que no recibe ofrendas de alimentos conoce una hambre eterna. Asurbanipal convirtió así a dioses y reyes en fantasmas, destruyendo templos y tumbas y privándolos de todas las ofrendas. 3. O casi. A Gengis Khan le ha ido peor, con 11 millones de muertos en solo 40 años de reinado, pero es difícil comparar porque las hordas mongoles han asolado la mayor parte de Asia, desde Bagdad hasta Pekín, y entonces Asia estaba mucho más densamente poblada en el siglo XIII, que Asiria del siglo V a.C.